Bien, la jornada continúa, va a continuar. La próxima intervención es una intervención que se concreta, que focaliza en la cubierta, en soluciones flexibles y duraderas para obtener una mejora en la cubierta aislada. Para ello contamos con Carlos Castro. Carlos Castro es arquitecto del Departamento de Investigación y Desarrollo de DBS, con una larga experiencia, más de 20 años, más de 22 años, en el sector del aislamiento térmico en la edificación, tanto en España como en el extranjero. Es miembro de diversos comités técnicos dentro de asociaciones como ANDIMAT, la Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes, o AIPEX, o de AENOR. Es vicepresidente de un comité de normalización de AENOR y también participa en un comité de certificación, el 020, el comité 20 de AENOR. Y personalmente, como persona vinculada a la arquitectura técnica y a esta escuela, a la docencia y a la organización colegial, pues también quiero agradecerle muchísimo. Es profesor, colaborador habitual de la Fundación Escuela de Edificación, esa fundación docente que impulsó hace ya muchos años, creo, el Colegio de Aparejadores de Arquitectos Técnicos de Madrid, Ingenieros de Edificación de momento, de Madrid, y además ha escrito recientemente para la Fundación un espléndido manual sobre aislamiento térmico. Así que cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, Carlos. También gracias a Inmaculada y en general a la organización de estos encuentros por invitarnos. Yo vengo en calidad de presidente del Comité Técnico de AIPEX, que es la Asociación Ibérica del Poliestireno Extruido, si bien es verdad que mantengo este tipo de actividades en foros de normalización, de certificación y aquí mismo, en esta escuela que me da tan buena acogida siempre. Bueno, pues el tema que nos lleva hoy a hablar es una solución constructiva, posiblemente muy conocida para muchos, pero como ha dicho Carlos, en este caso hablar de cubierta invertida no va a suponer ninguna novedad, pero es interesante hablar de la experiencia. Entonces, quizás lo más significativo de lo que yo voy a exponer es hablar de algo que, si hablamos en términos de sostenibilidad, nos preocupará la vida útil de los materiales y los sistemas constructivos. La semana pasada recogí personalmente un informe del Instituto Torroja, donde estamos viendo el comportamiento de este tipo de solución constructiva en diversos edificios, como casos prácticos. No estamos hablando solo de una evaluación de ensayos de comportamiento a largo plazo o de envejecimiento acelerado. No, hablamos de los casos reales de edificios donde se instaló hace 30 años, periodos de 30 años, este tipo de sistema, para entender precisamente ese interés en términos de sostenibilidad, de algo tan básico como que se sostenga físicamente y manteniendo sus prestaciones, el producto y el sistema. Entonces, sin embargo, vamos a empezar primero con algunas imágenes que nos vayan centrando en la cuestión progresivamente, vamos a decir. Aparte de que esta imagen, ahora pienso que enlaza bien con la presentación anterior, donde se hablaba de construir soluciones aptas en vivienda social. En el siglo XVIII, Claude Nicolas Ledoux tenía ya la preocupación en su libro de la arquitectura considerada bajo el punto de vista del arte, las costumbres y la legislación. Empieza con una imagen muy clara del hombre ante la naturaleza y qué necesidades va a tener ante la naturaleza y ante el tribunal de los dioses. El abrigo del pobre, lo llamaba Ledoux, y dice, y permitiréis que lleve el agua a mi molino. Este inmenso universo que nos maravilla es la casa del pobre. Tiene por bóveda, estamos hablando de cubiertas, la celeste y comunica con la asamblea de los dioses. Sin embargo, el pobre pide una casa y sabe, aquí hay más texto entre medias, y sabe que cuando se emplean materiales durables, la arcilla del tiempo los cimenta. Entonces, tiene que ver razonablemente de una manera aceptable con nuestra cuestión. Ese pobre que mira al tribunal de los dioses, no sé si estará pensando en un asalto a los cielos, pero nos vamos a poner en el punto de vista de aquí arriba, para ir aterrizando en nuestro tema. Este es el gran sistema de sistemas, como también nos ha mencionado en su brillantísima exposición Luis de Pereda. Ese es el sistema de sistemas, el planeta Tierra. Me permito destacar que según Google Earth estamos a unos 11.000 kilómetros de altura, nuestro punto de vista. Vamos a ver también algo que ya ha surgido en las diversas presentaciones. Digamos, los números gordos es también la escala, es el orden de magnitud. Estamos en este orden de magnitud. Es 1,10 por 10 a la 7. Pero ahora nos vamos a un orden de magnitud inferior.
En 10 a la 6 vemos la península ibérica. Y tenemos un factor que multiplica ese orden de magnitud, pero bueno, no oscila mucho, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de la importancia de entender esa escala. Seguimos centrándonos, ahí, ya veis. Realmente la imagen ya no es tan notoria, al perder de vista el perfil costero. Quizás podáis distinguir toda la red hidrográfica, se ven los ríos, y de hecho nos centramos, aunque no creo que se aprecie bien, pero hay un cauce. Aquí hay otro cauce más notorio, aquí hay otro. No sé si alguien va reconociendo, está claro, ¿no?, dónde nos estamos centrando, porque en el siguiente salto ya empezamos a reconocer muchas cosas. La ciudad de Madrid. En este salto, donde ya nos hemos situado a la altura de un avión, vemos el trazado de las calles, el viario, ¿no? Pero bajamos todavía a otro orden de magnitud y nos vamos ahí y aterrizamos aquí. Estamos en el conjunto de edificios universitarios, de hecho estamos ahora mismo aquí debajo. Esta es la escuela de aparejadores, yo siempre decía, pero... Y me permitiréis, porque no tenía muy claro, vamos a pasar ahora de ese orden de magnitud, de 10 a la 3, es decir, estamos a unos 1.300 metros de altura, según Google, y, en fin, espero que nadie se pique si lo que muestro no es exactamente la escuela de aparejadores, pero es la hermana, vamos a decir que es la escuela hermana. Donde ya hemos bajado ese orden de magnitud a 10 a la 2, y lo ha mencionado Ricardo Tendero, ¿no?, en un momento dado, cuando hablaba de un edificio de 10, de 100. Bueno, pues aquí estamos en metros, estamos en 100, en 10, en 1 metro. Estamos aproximándonos al edificio, pero ya veis lo que ocurre. Ya no vemos las cubiertas. La cubierta realmente es un punto de vista divino, lo verán los dioses, pero muchas veces los humanos pierden de este enfoque. Y solamente los que están subiéndose ahí arriba para quizás su desgracia, para el mantenimiento más o menos comprometido de la cubierta, pues se van enterando de lo que hay. Por cierto, entre paréntesis, cuando se habla de rehabilitación no podemos imaginarnos lo que puede ser tener que rehabilitar tras una guerra. Empezamos. Voy a hablar, sigo con el orden de magnitud. Me justifico con la idea de punto gordo, de números gordos, mejor dicho, y vamos a hacer una estimación de qué supone intervenir en las cubiertas. Como vemos, estamos dando un punto de vista muy limitado y, por supuesto, es hablar de una sola de las componentes que intervienen en todo el problema de la eficiencia energética de un edificio, o en general de la construcción y de la habitación humana. Pero es una componente que incide mucho en la resultante final, sin duda alguna. Hablaremos entonces de este orden de magnitud de cifras, veremos un poquito temas de reglamentación energética, que también Manuel Romero ya nos ha explicado un poco, y ya iremos a lo que ya mencioné al principio, la parte principal. Por si alguno todavía necesita una explicación, pasaré muy de puntillas sobre el hecho de que la cubierta invertida es un tipo muy especial de cubierta plana, que se contrapone a las soluciones de cubierta convencional y qué es lo que aporta y qué requisitos tiene, pero iré sobre todo a hablar de la experiencia. De esa experiencia, porque ya hay, no solo en España, aunque yo presente, y como digo, está aquí físicamente, ese estudio sobre durabilidad. Bien, nos hemos vuelto atrás en el tiempo, pero volvemos a avanzar. Ahí estábamos. Entonces me centraré en eso y, en la medida en que quede tiempo, quizás repasemos algunos de los sistemas, empleado de una manera muy limitada. Habría que hablar más de soluciones constructivas y con diversos tipos de acabados y de posibilidades funcionales para esta solución. Empezamos a hablar del orden de magnitud de cifras, sin olvidar lo que también comentó con buen sentido Ricardo Tendero, que cuando se mencionan estas cifras generales se habla, como ahí se dice, de una media europea, 40% de la energía consumida en Europa debida a los edificios. Si vamos al caso español, y hablando ya de rehabilitación, la obra nueva que ha sido afectada por el Código Técnico es una minoría, pero queda todo un parque inmobiliario de viviendas y de edificios de todo tipo anterior a la puesta en marcha del Código Técnico. Refiriéndonos exclusivamente a viviendas, encontramos 14 millones largos de viviendas anteriores a la primera normativa de condiciones térmicas en edificación, que es la del año 79. Podemos dar por hecho que esas viviendas, de una manera general, no cuentan con ningún aislamiento. No solo en cubiertas, hablamos de toda la envolvente del edificio. En el periodo que va desde el año 80 hasta la puesta en marcha del Código Técnico, podemos hablar de 11 millones y medio de viviendas más que tienen un grado de aislamiento. Pero está también por ver
qué mejoras se pueden introducir en todo ese parque inmobiliario. Sin duda alguna, donde más habrá que centrarse es en el parque que de ningún modo cuenta con aislamiento, que está en unas condiciones mucho peores, como nos han mostrado o nos han explicado también los ponentes anteriores en su estudio. Y por supuesto, en todos los casos, la idea, también como orden de magnitud y como escala, es que el primer pie donde hay que apoyarse, el tronco de donde sale toda la eficiencia energética, es en la reducción de la demanda. La demanda es realmente lo que el edificio va a estar en disposición de solicitar a las máquinas que metamos. Y esas máquinas, en función de su rendimiento o de su ineficacia, como dicen otros, llevarán un consumo. Entonces, lo primero es que nuestro cascarón edificado esté lo mejor construido posible. Y yo suelo decir que este tipo de foros, aquí no estamos en la Escuela de Ingenieros Industriales, estamos en la gente que trata de los edificios y de cómo hacerlos de la mejor manera posible. Ya vendrán los ingenieros a meter sus máquinas y agradecerán que esas máquinas no se vean sometidas a un sobreesfuerzo. Entonces, insistimos en esa idea de control de la demanda. Estas cifras que muestro ahora, curiosamente, tienen que ver con el siguiente ponente, que es Peter Sweatman, creo. Porque yo las he sacado para que vea el siguiente ponente que al menos alguien ha leído su estudio. No sé si más gente, supongo que sí, pero yo he estado, y doy la referencia ahora, he estado viendo su interesantísimo estudio porque pone un montón de datos muy interesantes sobre cómo es este panorama que tenemos delante para rehabilitar todo el parque de edificios. Ahí vemos ya puesto en número las viviendas, lo que acabo de decir como resumen, anteriores al año 80, anteriores a esa normativa inicial de la NBCT 79, pues tenemos 14 millones y medio, a grosso modo, de viviendas, y luego, anteriores al código técnico, se añade pues, el grupo sumado por estos 6 millones y medio y estos casi 5 millones, los 11 millones y medio que dije, ¿no? Lo interesante del estudio de Peter Sweatman y Albert Cucci, ahí está la referencia, es que dan un índice, creo que es suficientemente correcto. Hablamos aquí de medias, como veis, lo de números gordos, lo de orden de magnitud, insisto en ello, da una referencia que por vivienda se pueda considerar como media para España una superficie de cubierta de 38 metros cuadrados. Entonces, la tabla anterior yo la muestro ya como superficie en metros cuadrados de cubierta, cubierta que habrá que intervenir en ella. Entre todas las intervenciones que podamos considerar para evaluar con toda corrección el problema de la energía en un edificio, pero este será otro de los aspectos que miraremos. Y nos lleva entonces a la, casi dan ganas de decir, alucinante superficie de 558 millones de metros cuadrados de cubierta. Aquí está todo tipo de cubiertas. Yo estoy hablando, como ya habéis visto, los que sepáis de qué va una cubierta invertida, de un concepto de cubierta plana, pero aquí está también la cubierta inclinada, por supuesto, los tejados. Entonces, hablamos de una superficie de 558 millones de metros cuadrados, o sea, 558 kilómetros cuadrados de superficie de cubiertas anteriores a cualquier reglamentación térmica. Y luego llegamos, con esa salvedad de que son edificios donde habrá algún tipo de aislamiento, pero posiblemente sea de gran pobreza, llegamos a casi los 1000 kilómetros cuadrados de edificios de vivienda. No hablamos de todo el parque edificado en España, que es bastante más, claro está. Pues llegaríamos en el caso de vivienda a eso, a unos casi 1000 kilómetros cuadrados, 999 millones de metros cuadrados. Y fijaros que ya aplicándose el código es simplemente añadir 17 millones de metros cuadrados. En esta orden de magnitud realmente no es nada. Entonces, de nuevo, pidiendo comprensión para un punto de vista tan simple, que no deja ser el método de cálculo de grados día, pero nos permite entender también, cuando hablamos de una transmitancia térmica, entender el concepto en términos energéticos de una manera muy sencilla. Hemos dicho que tenemos casi 558 millones de metros cuadrados de cubierta que posiblemente no está aislada. Bueno, pues entonces yo considero que el valor medio de transmisión térmica para toda esa superficie va a ser, como se indica ahí arriba, del orden de 1,8 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Si proponemos un nuevo valor correcto, según código técnico, exactamente el valor que pide el código técnico ahora mismo, desde el año 2006, quiero decir, en la zona más fría, en la zona E, que es 0,35, tendríamos una diferencia de esos valores de transmitancia térmica de 1,45, como se indica a continuación. Estoy aquí. 1,8, 0,35, la diferencia 1,45. Y equivalente a método grados día, donde vamos viendo las diferencias diarias respecto a una temperatura base, pues yo decido que hay un salto térmico medio en España para un periodo de calefacción entre noviembre y marzo, que son 3.624 horas, de 20 grados interiores menos 10 exteriores, 10 grados. Esto es una simplificación salvaje,
Pero el orden de magnitud, podremos cambiar un poco la cifra, pero no si estamos viendo la península ibérica o estamos viendo el planeta Tierra, ¿eh? Esa diferencia no la habrá. Entonces, la reducción de la demanda es tan simple como multiplicar ese periodo de tiempo por la superficie, por el salto térmico, por esa diferencia de transmitancias térmicas. Eso nos da kilovatios hora, que traducimos a litros de gasóleo, por ejemplo. Nos sale que con esa intervención en todas esas cubiertas, esto no deja de ser un enfoque muy teórico, pero es así. El orden de magnitud nos llevaría a una cantidad próxima a los 3 millones, serán 3 millones y medio o serán 2 millones y medio, alrededor de 3 millones de metros cúbicos de gasóleo, por tomar el gasóleo como referencia de combustible, que estaríamos ahorrando en este país. Y bueno, llevado a toneladas, multiplicamos por la densidad del gasóleo, estaríamos hablando de 2 millones y medio de toneladas de gasóleo. Fijaros que con esta misma idea del orden de magnitud, si suponemos que las viviendas construidas después de la norma del año 79 tienen un coeficiente de transmisión térmica razonable, como se indica, ¿lograré mover? Sí. Como se indica aquí, hemos pasado de 1,8 a 0,8. Todo esto es discutible, pero vamos, cualquiera puede hacer este cálculo, ¿eh? No es ninguna exclusiva, es muy sencillo. Bueno, pues haciendo las mismas cuentas ya no estaríamos en 2 millones y medio de toneladas de gasóleo, estaríamos en 611.000, que son pocas, bueno, pero son 611.000 toneladas de gasóleo para ese parque de edificios posteriores a la norma del 79 y anteriores al Código Técnico. Pasamos a ver, entonces, después de esta introducción, espero que suficientemente atractiva, para poner las cosas en las grandes cifras, pasamos a ver cómo la reglamentación energética lo trata y, en parte, ya ha habido ponentes que lo han expuesto. Con lo cual, paso rápido sobre la idea ya conocida de una directiva europea que va enmarcando a todos los países y tienen que poner en marcha una serie de medidas para cumplir lo que Europa demanda, lo que la Unión Europea demanda. En el caso del Código Técnico, conocemos bien qué coeficientes nos está pidiendo, por ejemplo, en la zona D, la zona donde está Madrid. Y aquí viene un pequeño resumen de los diversos coeficientes que nos pide para todas las zonas climatológicas. Valores límite, tal como se define el documento básico de ahorro de energía. Espesores a los que podría llevar en una solución habitual este tipo de exigencia. En la zona D, donde estamos, dependiendo de los materiales aislantes, estaremos entre 7 y 9 centímetros de espesor. Y más interesante que eso, que ya supongo que todos conocemos, es ver un poco previsión. Ese Código Técnico, si comparamos con el resto de países europeos, vemos que España y Portugal se sitúan a la cola. Por supuesto, el clima no es el mismo, pero no hay que olvidar que ahí vemos a Italia. Italia tiene una zona sur donde, hablando de cubierta, ahí veis que estamos hablando del valor de transmitancia para cubiertas, ese valor límite, pues ya sea la isla de Lampedusa, donde se acumulan tantos inmigrantes, no sé qué condición, como si es Sicilia o si es Reggio di Calabria, estamos hablando de un valor de referencia de 0,40 y nosotros tenemos un valor de 0,50 en las zonas más cálidas, que son totalmente equiparables, como digo. Todas las bandas rojas se refieren a los requisitos que hay en los reglamentos de construcción y más en salmón veréis lo que ahora todo el mundo va hablando con la nueva directiva revisada o refundida, en donde se habla de los edificios de consumo energético casi nulo. Entonces hay un concepto de casa pasiva, también como una marca, no diré comercial, pero una marca de marketing muy fuerte. Y ahí están hablando en Centro Europa y en el norte de Europa de coeficientes U, de valores U de transmitancia térmica del orden de 0,10, 0,12, 0,14. Pasar de un coeficiente de 0,25 a un coeficiente U de 0,12, estamos como mínimo duplicando el espesor del aislamiento, si no triplicando. O sea, estamos ya asintóticos, ¿eh? Y ahí viene también un comentario que hizo el ponente del Instituto Torroja, donde cada país tendrá que decidir unos óptimos, por supuesto. No es el mismo clima el de Suecia que el de España, ni siquiera en Burgos ni en los lugares más fríos. Pero, así todo, justificaremos no 40 centímetros de espesor, como puede haber en Suecia, pero va a ser fácil justificar 10 centímetros, y más en una cubierta, ¿eh? Entonces, lo que muestro a continuación es la posibilidad de que un código técnico revisado nos lleve a una situación comparable con la de Italia. No hablamos de compararnos con Finlandia ni con Alemania, pero sí climáticamente estaríamos en proporción con lo que establecen las diversas zonas climáticas italianas. Lo conozco de primera mano porque yo, donde trabajo, llevo precisamente, cuando he mencionado, Carlos, trabajar para otros países, yo llevo Italia en mi empresa. Entonces, es algo en donde he tenido ocasión de intervenir incluso.
Por supuesto, en el caso español, hablar, y he tenido consultas esta misma semana de colegas arquitectos, hablar de coeficientes de transmitancia térmica para una construcción pasiva, a mí me cuesta trabajo aplicar, como me solicitaban, valores de 0,10, 0,12. Yo entiendo que estaríamos más bien en estos valores alrededor de 0,20. Si a alguno le interesa, hay una plataforma de edificación de casa pasiva que también tienen sus criterios y están empezando a moverse por toda España. Pasamos al meollo, antes de que pierda todo el tiempo, porque voy a pasar muy rápidamente mencionando que la cubierta convencional, como cualquier sistema constructivo, yo lo clasifico en dos criterios principales, que sea pesado o ligera y que tenga un grado de ventilación o no en el interior de esa sección constructiva, lo que llamábamos una cubierta caliente o fría. No hay nada que decir a esto, es conocido por todo el mundo. La cubierta convencional tiene una impermeabilización que debe proteger el aislamiento y vamos a invertir esa posición de esos materiales. Las cubiertas frías, convencionales frías, aquí mostramos también el ejemplo quizás más conocido de una cubierta a la catalana con las 3 roscas de rasilla y el pavimento de baldosín. En materiales aislantes se puede encontrar de todo, sobre todo quizás lanas ha sido lo más frecuente, pero también diversos materiales celulares de raíz orgánica. La cubierta invertida siempre se expone que, aparte de proporcionar un aislamiento térmico, va a permitir evitar los impactos y los envejecimientos que tenga el sistema de impermeabilización, la solución de impermeabilización, desde variaciones de temperatura extremas, lluvia, nieve, hielo, radiación, sobrecargas de viento, gravitatorias, bueno, y posibles efectos. No es que las impermeabilizaciones necesariamente fracasen en una cubierta convencional. No quiero que nadie malinterprete tampoco estas imágenes. Lo que sí podemos exponer es que en cualquier caso la protección térmica, ese escudo térmico que proporciona la cubierta invertida, favorecerá a todos los materiales, ya sea un viejo e inexistente oxiasfalto, que nos daría problemas de fijo, o que tengamos una membrana en calidad, pues ya sea con elastómeros o con plastómeros, una asfáltica, una bituminosa o una sintética. La cubierta invertida, vemos ya la posición de la impermeabilización bajo el aislamiento térmico. Y aquí sí me interesa destacar una cosa, el aislamiento térmico, que puede ser principalmente un poliestireno extruido y, dependiendo de que tenga documentos de idoneidad técnica europeos, también puede haber algún tipo de poliestireno expandido, digámoslo todo. Lo que me interesa destacar es que la ventilación en una cubierta invertida, en un principio pensaremos que es una cubierta caliente, y lo es en el sentido de que no hay ventilación entre la impermeabilización y el aislamiento. Claro, no la hay. Pero sí hay o debe haber algún grado de ventilación, de evaporación, como lo queréis llamar, entre el aislamiento y el ambiente exterior. Esto luego lo vamos a ver. Ese es un concepto de lastre, por supuesto el aislamiento necesitará tener un lastre, y será el concepto de lastre abierto a la difusión, es como se dice de una manera más convencional. Es esto. Ahí podríamos decir que es una cubierta fría, lo entenderéis mejor cuando se vea el ejemplo de un pavimento, y ese pavimento está sobre unos plots, unos distanciadores, y hay una cámara. Hay una cámara encima del aislamiento, entre el aislamiento y ese acabado que da la baldosa, una baldosa transitable. Y ahí no, claro, ahí no hay ninguna cámara, ni ranurados de ningún tipo, en cubierta invertida. Paso rápido todo esto, son una serie de ventajas o de lo que ya conocemos de por qué la cubierta invertida aporta algo más que simplemente un aislamiento, que tiene que ver con el sistema de impermeabilización, la protección de ese choque, ese salto térmico diario y estacional, o protección básica contra daños mecánicos, una vez que hemos instalado el aislamiento sobre la membrana. Y entonces vamos a ver un poquito los requisitos que tiene el sistema de cubierta invertida, en particular pensando en los productos de aislamiento. Quiero destacar de esta imagen que es ideal, o puede ser más sencillo, este tipo de sistema para rehabilitar, puesto que es simplemente sobre el sistema, la solución de impermeabilización que ya tengamos, colocar de nuevo un aislamiento. Y ahí puede haber varias opciones, pero no nos lleva, si hay una buena condición en la impermeabilización, no nos lleva necesariamente a cambiar la impermeabilización, es simplemente añadir este aislamiento que faltaba. Los requisitos, por supuesto, es que el aislamiento debe tener unas cualidades especiales para aguantar esa exposición a todas las inclemencias meteorológicas. No digo más, hay documentos de referencia ahora mismo europeos, como es este documento ETA 031, o sea, la guía
para los European Technical Approvals, es lo que significa, lo veis ahí, la guideline, y hay una serie de características ahí recogidas para este tipo de productos de poliestireno extruido. Consideraciones muy básicas sobre el lastre y la protección que tiene que dar frente a succión, a posible succión de viento, claro está. El material, destacaré este aspecto relativo a la estructura de un poro cerrado, la estructura de célula cerrada, que es lo que permite, de algún modo, que esa estructura sean como pequeños compartimentos estancos, que no es fácil que se saturen de humedad de ninguna de las maneras, y por eso resiste cualquier ataque de humedad, incluyendo la helada. Todo eso se recoge en la norma europea de producto. Hay una jerga, el código de designación, lo veréis en cuanto veáis la etiqueta de cualquier producto bajo marcado CE, como es el caso, y ahí hay una serie de referencias de las características del producto. Aquí se mencionan todas ellas. Paso rápido porque quiero llegar a lo que me interesa. Todo esto es como la previsión. ¿Y cómo puede ser ese producto para que funcione bien? Y a largo plazo. Bueno, pues son ensayos incluso que dan una estimación a largo plazo de absorción de agua, de resistencia mecánica, lo que sea. Bueno, veis también la característica de estos productos que hay un auténtico tutti frutti. En fin, es muy conocido en el mercado. Y llego a la durabilidad. La cubierta invertida se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en un método de construcción habitual y reconocido. No estamos hablando de una novedad en la medida en que se ha hecho con el poliestireno extruido. Como digo, en España hay obras ya de 30 años y más. Se ha seguido y comprobado por parte de institutos oficiales de la construcción la funcionalidad a largo plazo de esta solución, alcanzando lo que he dicho, periodos de 30 años o más. Aquí hay un ejemplo alemán de colegas que han estado viendo planchas que ya estaban en 32 años. Mantienen las prestaciones térmicas, que es lo que se quiere ver, mantienen las prestaciones térmicas porque no ha habido un exceso de absorción de agua. Aquí, si alguno entiende el alemán, la traducción es esa. Yo no sé alemán, pero entiendo que la traducción es correcta. Y son además ejemplos, 5 minutos, de acuerdo. Entonces, muy bien. Son ejemplos también de sistemas muy usuales en Alemania y en general en toda la órbita germánica de cubiertas ajardinadas, tanto intensivas, con una gran capa de sustrato, como extensivas. Veremos ahora algún ejemplo. Un ejemplo italiano también añadido aquí, para que se entienda que es algo más generalizado en todos los países, la experiencia que digo desde hace muchas décadas. Y paso a lo que me interesa, que como digo lo tengo aquí físicamente. Hemos seguido 5 casos prácticos, diremos, 5 ejemplos en diversas geografías. Hay un edificio en Coruña, que es un hotel, hay 2 en Lleida, uno es un hotel y el otro es un hospital. Uno en Sevilla, que es la Facultad de Ciencias Exactas, y otro en Tarragona, que es un edificio de oficinas de un edificio industrial asociado a la petroquímica de Tarragona. Y son ya cubiertas que alcanzan periodos alrededor de los 30 años, entre 29 y 31. De las 5 cubiertas, 3 eran no transitables con grava y 2 transitables con baldosa de hormigón sobre distanciadores. Vemos el primer edificio, que es el Hotel Rías Altas, si alguno va a Coruña, está muy bien situado entre un par de playas que hay allí cerca de la ciudad. Pues este hotel alcanza ya 29, bueno, este año alcanzará los 30, pero las muestras se han recogido el año pasado, en julio estuvimos allí. O sea, 29 años tenía. Y vemos lo que nos interesa mostrar aquí. Aparte de la inspección visual, comprobando el sistema y los productos, hay ensayos que se han hecho en el Instituto Torroja, donde se comprueba, por un lado, la absorción de agua que tenían esas planchas con la posibilidad de que estuvieran humedecidas y las prestaciones térmicas. La prestación térmica con el producto húmedo, vamos a decir, y luego la prestación térmica una vez secado. Lo explico aquí y ya paso el resto de edificios con cierta rapidez. En uno haré una salvedad. Entonces, lo que tenemos aquí es que además, como ha habido ya un seguimiento en el año 89, en el 2001 y ahora en el 2011, podemos ver, tanto en la zona de sumidero como de Lima Tesa, que hemos cogido las muestras, podemos ver qué evolución ha tenido Coruña. Estamos pegados a la costa y es Galicia. Pues hubo una absorción de agua en este sistema de 0,040 en el 89, ha subido en el 2001 a 0,32% en volumen. Los límites habituales con que se maneja este sistema en Centro Europa están en el 3%. O sea, esto no es nada. O sea, esto es realmente, el producto está en condiciones óptimas y lo vemos de todas maneras en cuanto a prestación térmica. Entonces, en el 2011, curiosamente, depende evidentemente de las situaciones climatológicas concretas. Sin duda alguna, en el 2001 había habido un periodo más lluvioso previo en Coruña. En el 2011, el producto ha secado algo. Y aquí, bueno, tenemos las diversas probetas. Esto es en la zona sumidero. En Dimatesa vemos la misma evolución histórica y, bueno, las medidas de cada probeta en el 2011. Y lo que nos interesa, la conductividad térmica en condición húmeda,
en zona sumidero, que es donde más puede haber atacado la humedad, vemos conductividades de 0,030, condición húmeda, que secado, para comprobar si eso ha afectado de algún modo al producto, estamos hablando de décima, centésima, milésima, en 10 milésima. O sea, nos movemos solamente en 10 milésima de vatio. O sea, el producto está, aquí permitiréis la propaganda, como el primer día, 30 años después. ¿Hablamos de sostenibilidad? Permitidme el teatro, ¿eh? Pero bueno, me río yo también de mí mismo. Bien, es que yo he estado ahí, ¿eh? O sea, ahí hemos sido un arquitecto del Instituto Torroja y yo mismo para hacer todo este trabajo. Perdón, a ver si logro pasar más sencillamente. Este edificio también lo comento muy brevemente. La cubierta invertida es un sistema espléndido. Ya he dicho que el lastre tiene que ser abierto a la difusión. Aquí, debido a un mantenimiento, espero que no haya nadie de este hotel casualmente en la sala, del mantenimiento del hotel, quiero decir, de esta cadena. No la menciono, aunque está ahí escrito. Bueno, diré como anécdota que en una de las esquinas de la cubierta había una colmena. Cuando hablamos de cómo puede ser el mantenimiento de los edificios, esto ya es un tema al margen. Este era nefasto. Nefasto. Nefasto significa que, claro, no ha habido limpieza de ningún tipo. Había decenas de pájaros muertos en la cubierta. Hablo de mi experiencia, ¿eh? Y mirad esta imagen que es interesante. Las baldosas, todas sus juntas, que deberían ser abiertas, y entonces respira. Cuando sale la respiración de un sistema constructivo, aquí es donde tiene sentido, ¿eh? No en otros casos, pero aquí tiene sentido que respire, que no se quede una humedad atrapada y que esa humedad mete a la plancha de aislamiento en una auténtica olla express. La olla express lleva que al cabo de 30 años, porque este es del año 81, hemos tenido, estos interrogantes ya han sido despejados, lo que pasa es que no he tenido ocasión de corregirlo y cuando envié la presentación todavía tenía la duda ahí con el Torroja que estábamos revisando una serie de datos. Pero fijaros, primero, no hubo manera de coger de la zona de sumidero, pero me da igual, porque la zona de Limatesa, mirad lo que ha pasado, 89, 0,13, 2001, 2, 2011, casi 6. La plancha aislante, tengo que hacer ver que su integridad física estaba perfecta. Y por supuesto, esa humedad que ha cogido, porque eso es una tapa, es una tapadera, esa humedad, en caso de que se favoreciera de nuevo la respiración de la cubierta en ese punto, vuelve a perderla. Y de hecho, las conductividades que habían subido de 30, como veis aquí, a 39, a 40, sigue dando un buen aislamiento, ¿eh? Sigue dando un buen aislamiento, pero claro, no es como hay que hacer las cosas. Pues una vez secadas las planchas, pasaron de nuevo a 30. Pero bueno, como veréis, interesa contar también a veces los claroscuros. En este caso el claroscuro, el oscuro, tiene que ver con un mantenimiento nulo y un sistema de construcción inicial un poquito horrible porque ya veis que se hizo con pelladas de mortero, todo esto era un caos y de hecho fijaros cómo brilla el agua, ¿no? Cosa que no ocurrió en ningún otro edificio, incluyendo el hospital de Lleida, que estaba en la misma localización geográfica. Paso ya rápido esto y creo que voy a cerrar directamente el chiringuito. Y es la Facultad de Exactas de Sevilla, el proyecto de Alejandro de las Sotas, si alguno lo sabe. Y aquí interesa ver esa sección, porque había puntos donde originalmente no habían puesto capa de separación entre la impermeabilización y el aislamiento, y al estar extrayendo las planchas, en algún caso se nos partió. Y es interesante, ya lo podréis intuir, notar cómo la suciedad es superficial. La plancha está, ya lo he dicho antes, como el primer día. Paso a este edificio de Tarragona, que está además también pegado a la costa y en una zona de la petroquímica de allí. Y fijaros esto, ¿eh? Ya no veo las cifras, ¿eh? Simplemente ahí os quiero impresionar porque yo me impresioné. Y también he estado en la del 2001, ¿eh? Ya en el 2001 me quedé bastante impresionado. Y bueno, este es un resumen de datos. Si a alguno le interesa, esto estará disponible en breve. Yo tengo ya los PDFs y bueno, pues creo que es una información de interés en estos términos de sostenibilidad. De hablar de sistemas no voy a decir nada, es una información ya conocida creo que por todo el mundo. Insistir en el caso de la rehabilitación de cubierta, puesto que si tenemos un sistema razonablemente mantenido, no tenemos más que añadir el aislamiento con un lastre, o si no podemos añadir tanto lastre como el que da una grava, añadiremos elementos prefabricados tipo baldosa aislante, que también existe en el mercado. De hecho, aquí se ve un proyecto de Hungría reciente, esto es de un hospital que rehabilitaron, y de hecho el texto que viene aquí se refiere al aprecio de los arquitectos por el sistema que instalaron. Bueno, hay soluciones transitables, la que he mencionado que puede retener agua y que hay que tener cuidado, cuando se hace un pavimento continuo y ahí se forma una tapa, literalmente, sobre el material, cubiertas parking de varios tipos, cubierta jardinada, la Escuela de Agrónomos aparece por ahí porque es uno de los primeros proyectos piloto que hubo en España,
Esto es un proyecto en Suiza y de hecho lo que se ven es que están vertiendo el sustrato sobre el que luego va a crecer las plantas que están sembrando allí. En la cubierta intensiva, la que tiene un gran espesor, y en Alemania aceptan, de todas maneras, por relacionarlo con la durabilidad, aceptan para este tipo de sistemas hasta un 6% de contenido de humedad, pero solo en este tipo de cubiertas ajardinadas intensivas. O sea, es un caso muy especial. O sea, ahí sí lo tiene medido y es algo que es seguido por los institutos alemanes y es correcto. Y con esto, pues volvemos a una imagen del siglo XVIII, no de Ledoux, sino de Loger, donde ya esos árboles han añadido una cubierta. Muchas gracias por la atención. ¿Me pasa? Muchas gracias. La combinación de conocimiento y pasión lleva a la dificultad de ajustarse al tiempo, sin lugar a dudas. Me pasa. Hemos ido recuperando poquito de la demora inicial. Me he aprovechado. Si os parece, por el tiempo que queda y por intentar ajustarnos al programa, como afortunadamente estamos en un encuentro con una gran carga online y son muchos los que están siguiendo estas jornadas desde sus terminales, bueno, pues invito a esa iniciativa de preguntar, de demandar. Seguro que tiene una contestación inmediata por parte de Carlos, así que si me escuchas, si os parece oportuno, pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Perdón.